Bienvenidos a La Jungla, este nuevo proyecto comunicacional que busca tratar objetivamente las grandes temáticas nacionales e internacionales para tratar de civilizar esta selva de cemento, para tratar de civilizar a este bello país que algunas veces lamentablemente llamamos jungla. Y como cada sábado me acompaña en cabina mi querido amigo, el ingeniero Freddy Aguas Vivas. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, Hernán. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te habrá pasado? Mal, pero tú no tienes la culpa. Extrañando aquí a nuestro amigo Rafael Santos Paulino, que me dicen que anda por Dajabón supervisando el mercado binacional que mueve más de 1.500 millones de dólares. Un tema del mercado binacional, un tema caliente, especialmente después de los conflictos que hemos tenido con el hermano país de Haití, pero hay que mantenerlo porque es uno de nuestros principales socios comerciales y tenemos que tratar de no perderlo, porque es con el único país del mundo con el que tenemos una balanza positiva. Balanza comercial positiva, es decir, le vendemos más que lo que le compramos. Como tú dices, el único país del mundo. De ese mercado binacional de más de 1.500 millones de dólares, el mayor beneficiario es la República Dominicana. Por eso no se puede jugar a distorsionar, a deteriorar esa dinámica comercial que beneficia tanto a los productores nacionales, sobre todo a los de provincias fronterizas, Freddy Aguas Vivas. Claro que sí, es bueno, claro está, defender la soberanía, pero hay que saber cómo hacerlo, porque no se puede defender por un lado y maltratar por otro, porque cuando tú maltratas a los productores nacionales, unos productores que en su momento estuvieron perdiendo mucho dinero cuando estaba el mercado cerrado, tú la estás también pisoteando de la soberanía, pues son los que mantienen la economía dominicana. ¿Quiénes son? Los productores. Así es. Entonces, si los maltratas, pues estás haciendo un acto, un atentado contra la soberanía también. Entonces hay que defender la soberanía, pero hay que saberla defender sin maltratar otros sectores que puedan ser también de vital importancia. Yo digo simplemente que se puede ser patriota e inteligente al mismo tiempo. Cuidar a los productores nacionales también es patriotismo. En otro orden, Freddy, tenemos un programa interesantísimo para toda nuestra audiencia. Hoy vamos a tratar de temas como ciberseguridad, temas como emprendimiento. ¿Por qué es tan difícil emprender en países como República Dominicana? Tú y yo lo sabemos que somos ingenieros civiles, pero además de eso, hemos emprendido varios negocios desde que somos jóvenes y vemos estas dificultades que hay en el ecosistema socioeconómico de República Dominicana para que los emprendimientos tengan éxito, a diferencia de otros países que se han hecho exitosos por crear precisamente esos entornos favorables para los emprendedores. Además de esto también vamos a hablar de un tema que te encanta a ti, que es la inteligencia artificial, que está, señores, afectándolo todo. Incluso está poniendo en peligro carreras, Freddy, como la arquitectura. En el futuro, softwares de inteligencia artificial van a sustituir muchas de las ocupaciones y las carreras presentes. Por ejemplo, ocupaciones. Conducir vehículos. En el futuro, eso no va a ser un trabajo para humanos. No creo que sustituyan, sino más bien que no podemos dormirnos. Si, por ejemplo, ahora mismo el chofer es una persona que puede tener un trabajo, puede sustentar una familia de eso. Sin embargo, no podemos, y en esto tiene mucha responsabilidad los gobiernos, no podemos pensar que eso va a ser una profesión que va a durar toda la eternidad, sino que debemos ir evolucionando. ¿Por qué digo que los gobiernos tienen parte de la culpa? Porque los gobiernos deben ir creando las condiciones para que, por ejemplo, una persona que lo que puede ser chofer pueda
en estos tiempos ir orientándose hacia otra profesión o hacia la evolución del chofer. Porque si bien es cierto que la posición como chofer puede que desaparezca, debe haber algo, alguna posición relacionada con esa, porque la inteligencia artificial quizás sustituya al chofer directo, pero debe haber algunos supervisores, la mano humana debe intervenir de alguna forma, aunque en una proporción más reducida, pero debe intervenir. Entonces, lo que los gobiernos, al ver esta evolución de la tecnología, deben ir preparando a esa población vulnerable que está propensa a perder su puesto de trabajo, a irlo orientando hacia otras carreras técnicas. En eso debemos enfocarnos, en crear las condiciones para que las carreras técnicas sean de fácil acceso a aquellas personas que están vulnerables a perder su puesto de trabajo por la evolución de la tecnología. Aparecerán trabajos y desaparecerán también trabajos. Exactamente. Hay que estar preparado para este efecto disruptor de la inteligencia artificial y la automatización que estamos viviendo, pero no te metas para lo profundo todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando volvamos vamos a entrar de lleno a estos 3 interesantes temas. No se vayan. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV, por Voz Media Network. De vuelta en Bienvenidos a la Jungla. Como decíamos, en el día de hoy vamos a tratar 3 temas: ciberseguridad, emprendimiento, sobre todo porque es tan difícil emprender en países como República Dominicana, y el tema del momento a nivel global, la inteligencia artificial que está afectándolo todo. Pero empecemos por tu favorito, Freddy, la ciberseguridad o cyberseguridad. Ciberseguridad, pues estamos en un país de habla hispana. Entonces, bueno, a propósito del emprendimiento, el detalle con estos 3 temas es que precisamente están interconectados uno con otro, porque a raíz de la evolución de esta tecnología, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que nos trae muchas ventajas, pero también hay que decir que nos trae muchas desventajas, porque así como se va a utilizar para provecho, para nosotros poder crear nuevos puestos de trabajo, para eliminar los que prácticamente podrían ser obsoletos, porque por ejemplo, como mencionaste ahorita, el puesto del chofer, la inteligencia artificial puede ayudarnos a reducir los accidentes de tránsito. Al eliminar la mano humana,
podemos disminuir en una gran proporción los accidentes de tránsito. Pero ¿qué pasa? Que así como trae mucho provecho, también puede traer muchas cosas negativas, porque hay personas desaprensivos que podrían utilizarla para hacer daño, para hacer mal, así como la inteligencia artificial nos sirve para resolver problemas de manera ágil. De esa misma forma, seguro habrán personas que la utilizarán para entonces... Imagina grupos terroristas que hackeen los vehículos autónomos en el futuro. No solamente que hackeen los vehículos autónomos, sino que utilicen la inteligencia artificial para precisamente hacer esos hackeos. No solamente están hackeando la inteligencia artificial, sino que se aprovechan de la misma inteligencia artificial para lograr hacer un hackeo de manera más ágil. Entonces, en vista de esta evolución de las tecnologías hacia la inteligencia artificial, que como bien sabemos trae muchos beneficios, muchas ventajas, también tenemos que estar preparados para enfrentar estos ataques, estos ciberataques, estos ataques digitales, especialmente en un país como el nuestro, donde las empresas, tú vas a una empresa y el técnico, el encargado de las redes es probablemente una persona que lo que sabe usar una computadora y aprendió de manera empírica. Un soporte a usuario. Es probable que no tenga conocimientos profundos de tecnologías de la información y aún así puede que sea hasta tenga un cargo alto en tecnología. De hecho, recientemente en la Dirección General de Migración de la República Dominicana fueron robadas informaciones valiosas de cientos de miles de dominicanos y extranjeros. Después que ocurrió el hecho, entonces ellos cambiaron el sistema de seguridad. Pero déjame decirte, Hernán, que eso es una institución pública que se supone debe estar protegida. Y entiendo que tiene cierta protección en términos de ciberseguridad. Sin embargo, si esa institución, que yo entiendo que sí tenía protección, sí tenía, estaba implementando ciberseguridad, probablemente tenía técnicos, como tú dices, en el área de ciberseguridad. Que no bien capacitados. Lo más probable que tenían su técnico, pero quizás no tenían la capacitación correcta, adecuada. Pero eso es una institución que asumimos tenía protección. Imagínate ahora el gran número de empresas dominicanas que manejan datos de usuarios, datos de clientes, que no tienen ningún tipo de protección. Quizá tienen un departamento... Ese es otro tema, el tema, señores, de los datos. Aquí nadie está controlando y perdóname que te saque del tema de ciberseguridad. Aquí nadie está controlando lo que hacen las empresas e instituciones con nuestra data. Nadie lo está fiscalizando. Ese es otro tema que quizá en otro programa podamos traer a nuestro amigo Darían Vargas para tratar el tema, señores, de el cuidado de los datos. Aquí tuvo un residencial de estos cerrados, te piden la cédula y le toman una foto, pero tú no sabes si están supervisando a la gente que tiene toda esa data de todas las personas que pasan por ahí, Freddy. Y en cierto punto no voy a entrar mucho a lo que es el manejo de los datos por parte de las empresas, pero sí quería mencionar... a propósito de que estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de la inteligencia artificial, de la responsabilidad civil que tienen esas empresas por los datos de sus clientes. Pues son datos personales que sirven para suplantar una identidad. Que en este país, gracias a Dios, se ven pocos casos de esto donde hay una suplantación de identidad. Sin embargo, en países como Estados Unidos, esto le ha causado un daño tremendo a muchas personas. Sí, pero mira, yo difiero de ti. Lo que pasa es que no sabemos lo que está pasando. Acuérdate el escándalo hace muchos años de Cambridge Analytica, que utilizaba ilegalmente datos de millones de usuarios de Facebook. Y los clientes de Cambridge Analytica era gente como, por ejemplo, Donald Trump. Pagaba para saber cómo dirigirse a su segmento de lectores. Pero yo te pregunto a ti, ¿sabemos si en estos escándalos internacionales de uso ilegal de datos de usuarios de redes sociales ha habido parte de esa base de datos que correspondía a usuarios dominicanos? Ni siquiera lo sabemos.
Y es probable que sí. Porque nadie está supervisando eso. Cambridge Analytics utilizaba la base de datos de Facebook, utilizaba la información obtenida a través de Facebook, de una plataforma como Facebook, y nuestro país es conocido por tener un alto nivel de utilización de redes sociales. O sea, es muy probable que Cambridge Analytics, si tuviera la data de nosotros, de nuestro país, de los usuarios de Facebook de nuestro país. Sin embargo, quizás no estuvo involucrada en el escándalo que se le destapó, pero sí seguro la tenía. Quizás, no, como un país como el nuestro, que quizás pocas personas se enfocan en la información, quizás no tenga mucho uso esa data para ellos, pero seguro que la recolectan por si acaso le encuentran algún uso. Sí, mi punto es que nadie aquí está investigando si ha pasado, si se ha utilizado data de dominicanos en redes sociales de manera ilegal. Pero mira, el hecho precisamente, y escúchame que para completar la idea, que decía la responsabilidad civil que tienen las empresas por el manejo de esta información y permitir que un tercero tenga acceso a esta información y la pueda utilizar de manera indiscriminada, pues podría representar un problema legal fuerte para la empresa, que le puede representar una bancarrota, de hecho, por la gravedad del asunto. Entonces, empresas que manejan muchos datos de clientes, quizás, como dije en un principio, tengan un departamento de informática, pero no orientado a defender la información, sino quizás solamente a darle mantenimiento a los equipos y mantener los equipos en condiciones, pero no tienen la capacitación requerida para poder defender esa data de esos usuarios contra ataques de terceros, contra acceso ilegal por parte de terceros. Pero mira, tú has hablado de que humanos hackeen a los software, incluso a los de inteligencia artificial. Pero hablemos un poco de la posibilidad de que sea la inteligencia artificial que hackea a las sociedades humanas. Gente como Elon Musk, fundador de Tesla, SpaceX, Starlink y otras empresas, él es de los que dicen que seguir desarrollando inteligencia artificial sin control es como jugar con fuego o llamar al demonio, en el sentido de que es peligroso. Señores, miren, yo veía un documental del famoso programa 60 Minutos sobre inteligencia artificial y trataban con empresas como Google, por ejemplo, o OpenAI, que desarrolló ChatGPT, la famosa ChatGPT, este chatbot que te responde como si fuera un humano, a propósito de aquel humano superdotado. Examen, test de Fermi, creo que era que se llamaba, o de Turing, de Alan Turing, que desarrolló una especie de test para, digamos, significar que en algún momento, si desarrollamos a un software que pueda engañarnos y simular parecer un humano, entonces llegaríamos a cierto nivel de avance. Pero ¿qué sucede? A lo que le llaman que desarrolle. ¿Pero qué sucede? Películas, por ejemplo, como Terminator y otras, o la misma de Matrix, que tratan de estos futuros distópicos donde las máquinas, los software de inteligencia artificial, se rebelan contra los humanos. Bueno, yo veía este documental de 60 minutos en donde hablaban cosas tan interesantes como Deep Learning, que es un desarrollo de inteligencia artificial donde las máquinas aprenden por sí solas. ¿Y ustedes saben qué significa? Que se les escapa. Las máquinas desarrollan hasta lenguaje que se escapa al control de sus creadores. Es correcto. Es una cosa impresionante para tú ponerte a pensar. Y no solo Elon Musk, tú tienes también a Ray Kurzweil, que es el jefe de ingeniería de Google, que él dice, por ejemplo, que nos dirigimos a una singularidad, un momento en donde el desarrollo de la inteligencia artificial será tan avanzado que su efecto disruptor en las sociedades humanas será tan grande que no hay forma de poder predecir cómo serán esas sociedades humanas. Cuando tú lo piensas y lo analizas, da un poco de temor. Claro que sí, pues es que si se desarrolla, si se logra desarrollar esta tecnología de una forma indiscriminada, sin control,
se les puede escapar de la mano. Se les puede escapar de la mano y pueden llegar, y a veces vemos estos futuros distópicos que vemos en las películas como algo sorprendente, como algo irreal. Sin embargo, cuando veíamos películas de jóvenes, veíamos que podíamos hablar por el reloj. Veíamos que veíamos vehículos que podían conducirse solos, y ya estamos llegando a esa etapa. O sea que no es descabellado la idea de que dejar desarrollar esta tecnología como la inteligencia artificial de manera que sea sin control, sin supervisión, sin una forma de apagarla en un caso de emergencia, pues podríamos estar viviendo algo aterrador. Puede crear un poco de terror. Incluso, yéndonos a casos menos extraordinarios, el tema de la conducción autónoma, que hay 5 niveles de conducción autónoma. La quinta sería el ideal, el que se persigue. Un vehículo que no necesita conductor para nada, ni supervisión. El punto es que cuando lleguemos a ese nivel de conducción autónoma, ¿tú sabes cuál va a ser el problema? Primero, probablemente se prohíba conducir. Los humanos conducirán en circuitos cerrados, como hacemos ahora con los caballos, por ejemplo. Pero, ¿tú sabes cuál es el problema? Un software de inteligencia artificial que vaya a tener un accidente y calcula que solo tiene 2 opciones: colisionar y quizá matar a un vehículo o un transeúnte envejeciente, o la opción B, colisionar con un vehículo que tenga un infante, o un infante que sea peatón, que esté caminando en ese momento. En milésimas de segundo, el software de inteligencia artificial va a tener que decidir qué es menos malo: si atropellar o chocar al vehículo que lleva al envejeciente, o atropellar o chocar al vehículo que lleva al infante. Y hay países que ya están trabajando, por lo menos en pensar cómo legislar para eso. En pensar una norma ética que determine cuál sería el menor daño. De hecho, hablando de películas, hay una muy buena que se llama Yo, Robot, que protagonizó Will Smith, que precisamente la trama se basaba en eso. Sí. Y el protagonista que hacía Will Smith odiaba a los robots porque precisamente él tuvo un accidente y un robot, su vehículo cae al agua, se sumerge, y un robot calcula que había mucha más probabilidad de salvar a Will Smith que a un niño que había en el vehículo. ¿Te fijas cómo esas películas ponen en perspectiva ese conflicto ético de la sociedad futura? Sí, yo recuerdo que muy bien esa parte, que era, si el robot intentaba salvar al niño, se perdían las 2 vidas. Él lo calculó, un software de inteligencia artificial te calcula probabilidades. Él lograba, si intentaba salvar solamente a Will Smith, entonces él lograba salvar la vida, por lo menos una de las 2 vidas. Que incluso los médicos en el triaje de guerra, eso es lo que hacen. Claro que clasifican a los heridos en función de las probabilidades de salvarlo. Es correcto. Y están decidiendo sobre entre la vida y la muerte, en el triaje de guerra o situaciones de desastre. Atienden a lo más urgente, es así. Y esa parte es algo donde van a haber muchos debates sobre ética, sobre el menor de los daños, pero es algo que al final va a influir bastante precisamente en el desarrollo y la implementación de esta tecnología. Pero, ¿de cuál bando eres tú? ¿De los optimistas con el desarrollo de inteligencia artificial, o de los pesimistas que hablan de que las máquinas podrían decidir en algún momento que la mejor opción es eliminar a los humanos? Mira, para serte honesto, yo como ingeniero pienso y propugno siempre por los avances y porque se desarrolle y evolucionemos en cuestiones de tecnología. Sin embargo, no puedo negar que sí me aterra un poco que se nos escape de la mano. Entonces entiendo que lo correcto es desarrollar la tecnología, pero de una manera supervisada, de una manera que
podamos tener control sobre ella y que en ningún momento se nos escape de la mano y que la tecnología pueda llegar a empezar a desarrollarse sola. Porque el problema de estos software de inteligencia artificial es que puede llegar un momento en que ellos mismos se empiecen a actualizar solos, empiecen a modificar ellos solos para ir acercándose cada vez a su independencia, a poder actuar de manera autónoma 100%. Entonces, si llega ese momento, podríamos estar viendo la evolución de un software que empiece a evolucionar el mismo, que empiece a desarrollarse el mismo y que tomar decisiones. Que se cargue en la nube, pero no solamente que se cargue en la nube, sino que se cargue en una gran cantidad de equipos que aunque se desconecte la nube, en algún momento pueda lograr cargarse de nuevo. Y no solo eso, ese nivel de inteligencia artificial no solo pensaría por sí mismo, sabría mejorarse a sí mismo de manera exponencial. Y no solamente mejorarse a sí mismo, sino evitar ser detectado y evitar ser desactivado. Claro. Mira, yo me circunscribo dentro del bando de los optimistas. Hay que tener control, hay que tener cuidado. Ahí coincido con Elon Musk y otros grandes pensadores, tecnólogos, en el sentido de que tenemos que tener cuidado. Pero no podemos cerrarnos a los avances tecnológicos, como tú dices, Freddy. Por ejemplo, cuando tú piensas en los beneficios de la inteligencia artificial, abarca todas las áreas, señores. Desde la educación, los niños pudieran tener un profesor 24/7 enseñándoles de manera entretenida, que no se cansa. Ahora mismo en los sistemas educativos y sobre todo en países como República Dominicana, en el sistema público tú tienes un profesor con 40 estudiantes que no puede darle un trato personalizado a cada uno. Pero imaginen un software de inteligencia artificial avanzado que responde como un humano, que identifica los talentos de ese muchacho y trata de estimularlo y que esté disponible 24/7 porque no duerme. Y aprovechando. Y solo estoy dando un ejemplo. Aprovechando que los niños pasan el día entero con una tableta, con un celular, o no el día entero, pero una gran parte del día pegado también, a una pantalla. No, y súmale a eso que en el futuro probablemente podemos crear hologramas, y no me estoy hablando de realidad aumentada, las gafas de Google, no. Y yo estoy hablando hologramas, como vemos en películas de ciencia ficción, que tú puedas tener ese asistente ahí presente, sin necesidad de un dispositivo de realidad aumentada. Claro. O sea, cuando tú piensas, yo pienso, Freddy, que vivimos en una de las eras más emocionantes de la evolución de nuestra especie, porque estamos viendo incluso cómo estamos extendiendo el potencial de nuestra propia evolución a través de la tecnología, y estamos en esa era de transición. Claro que sí. Hoy en día, hasta la muerte es un problema técnico a solucionar por la tecnología. Y somos una generación bendecida en esta base, porque precisamente somos la generación de la transición. Pues venimos de una era donde no existían los celulares. #bendecida. Vamos a publicar en Twitter. Yo no soy tan moderno, eso de los hashtags y eso. Pero aguántate ahí, Freddy. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando volvamos vamos a seguir hablando de estos interesantes temas, pero también vamos a hablar de emprendimiento y por qué es tan difícil emprender en República Dominicana. No se vayan. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano.
Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Y estamos de vuelta en Bienvenidos a la Jungla. La cámara me ama, Freddy. Parece que sí. La cámara me ama. Hemos estado hablando, señores, de ciberseguridad. Hemos estado hablando de inteligencia artificial y ahora nos toca, si te parece, hablar un poco de emprendimiento. Es un tema que a mí me preocupa mucho porque yo creo que naciones como los Estados Unidos de Norteamérica en un par de siglos se convirtieron de ser 13 colonias a ser la mayor potencia mundial. Y mucho de eso tiene que ver con haber estimulado un ecosistema para el emprendimiento. Pero ¿con qué se come eso? Porque yo escucho muchas veces en República Dominicana grandes personalidades hablando de que necesitamos un cambio de modelo. Pero yo no sé, porque yo también pienso lo mismo, pero yo no sé si estamos hablando del mismo cambio de modelo. Porque hay conceptos como, por ejemplo, Freddy, la destrucción creativa. ¿Qué significa? O trata de explicar el fenómeno de que nuevos modelos de negocio nuevos aparecen y destruyen modelos de negocios viejos. Por eso se llama destrucción creativa. Y países como Estados Unidos celebran eso y crean las condiciones para que se dé ese fenómeno. Sin embargo, en países como República Dominicana, lo que parecería ser es que protegemos modelos de negocio viejos en contra de modelos de negocios nuevos. En mi opinión personal, yo creo que si Steve Jobs y Bill Gates hubieran nacido en República Dominicana, no hubieran pasado de ser empleados en una gran empresa ya establecida. Eso es así, Hernán. Y cuando tú hablas de destrucción creativa, precisamente nuestro país lo que hacemos es todo lo contrario. La destrucción que hacemos es de la nueva creación en lugar de la vieja. A pesar de que no estamos protegiendo los usuarios, no estamos protegiendo a la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Hay negocios que, si bien es cierto, el Estado debe proteger, porque quizás un grupo Too big to fail, como pasó en la crisis financiera del año 2008. Más o menos. Que salvaron a los grandes bancos porque supuestamente eran muy grandes para dejarlos caer, porque afectaría el empleo, la economía, etcétera, etcétera. Y hasta cierto punto es así. Hay negocios que hay que proteger hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero en este país, los negocios que se protegen no es por el bien de la ciudadanía, sino por el bien de un empresario. Para proteger privilegios. Para proteger privilegios, intereses personales, no intereses de la mayoría. Y un caso muy particular, muy... cuidado. Muy... ¿Tú vas de ejemplo? No, así no. Claro que sí. Pero tú me vas a empezar a cohibir a mí aquí. Me paro de aquí si tú vas de ejemplo. Tú me dices, pues, si vamos a empezar a dejar que esos grandes intereses nos manejen. Huele pues, a peligro. No voy a dar ejemplo. No voy a dar nombres. Esos grandes intereses pueden ser patrocinadores de este programa. No voy a dar nombres porque, ¿verdad? Hay que mantener la... Te salvé ahí
No. de un error. No, pues yo puedo dar ejemplos sin No, dar miren, nombres miren. específicos. Miren, pero hay que especificar, ni Freddy ni yo estamos en contra de las empresas. Somos emprendedores desde muy jóvenes. Hemos tenido varias empresas, somos ingenieros civiles. En mi caso yo he tenido hasta restaurantes. Me encantan los negocios. Uno de los empresarios que yo más admiro es Richard Branson, el británico. Sí. Que él dice, por ejemplo, yo no sé de aviones, pero él puso una empresa de aviones. Creo que ahora, él dice, yo sé de negocio y yo contraté a los que saben de aviones. Yo, si mal no recuerdo, creo que fue el que dijo, si tú crees que es caro capacitar tus empleados, trata de mantenerlos sin capacitación. Es más caro. Algo así. Es más caro. Es decir, nosotros no estamos en contra de la empresa. Lo que estamos en contra es de un sistema de privilegios que impide que se desarrolle todo el potencial emprendedor de este país. Señores, el dominicano es emprendedor por naturaleza. Claro yo lo que digo sí. y lo sostengo. Lo que tú tienes que crearle un ecosistema para eso. Pero cuando tú tienes un país que es más fácil tú ir a una tienda de electrodomésticos y sacar un televisor de 85 pulgadas. fiado, de 300,000 pesos fiado, Que se puede que quemar tú la ir a un semana. banco a coger un préstamo comercial para un negocio. Te dan facilito el préstamo de consumo. Pero para un negocio te piden plan de negocio, proyección de flujo de caja, tu acta de matrimonio. Para no verlo. Para no verlo. Para no verlo. Porque al final te piden una garantía solidaria o una garantía hipotecaria. Entonces, ¿cómo se casa un guardia? Mira, yo una vez estuve en un banco y estaba investigando sobre un préstamo comercial. Y lo primero que me dijeron que para yo acceder a un préstamo comercial, la empresa tenía que tener 2 años formada y funcionando. Cuando tú hablas de emprendimiento, estamos hablando de crear algo nuevo. Claro. Algo que el banco, los inversionistas van a invertir en eso en base a tus proyecciones, no en base a lo que tú has producido durante un tiempo. Entonces, cuando tú entiendes que un banco tiene como política no prestarle a una empresa nueva, ya tú sabes que ahí no se puede hablar de emprendimiento por ningún lado. Mira, por ningún lado. Tú has hablado de un tema fundamental. ¿Cómo casar las buenas ideas con el capital? Por eso yo estoy muy interesado de que se desarrolle el mercado de valores en República Dominicana, que es una manera extraordinaria para precisamente un emprendedor nuevo con buenas ideas poder juntarlo con la gente que tiene el capital para emprenderla. Ya empezamos, porque ya tenemos una empresa que es César Iglesias, que hizo un lanzamiento de oferta pública de acciones. Sí. Aunque todavía, Y ya por ahí digamos, viene estamos en los otra. comienzos. Estamos en los comienzos y estos son grandes empresas. Yo quisiera, es mi deseo, ver en el futuro próximo estas IPO que se hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Claro que sí. Son lanzamientos La oferta inicial de oferta pública. Son Oferta pública empresas inicial. nuevas que tienen todo el potencial para ser exitosas y entonces inversionistas con dinero para esto le apuestan a esas empresas. Yo quiero ver eso en República Dominicana. Cuando logremos eso y crear ese ecosistema que yo estoy diciendo que favorezca la destrucción creativa, se va a desatar el verdadero potencial de estos 2/3 de isla. En países como Estados Unidos, tú puedes ver inversionistas que crean fondos de inversión precisamente para apoyar este tipo de emprendimientos. Tú puedes ver empresas que se dedican a realizar préstamos. Por darte un ejemplo, algo que conozco un poquito, mi hermano trabaja un poco en eso en Estados Unidos. Tú vas a emprender un negocio de reparación de viviendas, comprar viviendas en mal estado, remodelarla y venderla. Tú solamente necesitas crear una empresa y que la
la propiedad que tú vayas a comprar esté a nombre de esa empresa y cualquier institución te presta el dinero para tú comprarla. Te presta el 90% del dinero para tú comprar esa propiedad. Eso... Pero esos son fondos de inversión especializados para ese tema. Sí, sí. Exclusivos para ese tema. Son empresas que prestan para ese... Y estamos hablando de préstamos un 12%. Préstamos súper económicos. Pero bueno, comparado con lo de nosotros, pues aquí tú vas a comprar una casa y te lo prestan al 14, al 15%. A veces hay algunas ofertas de algunos bancos que te lo prestan al 8, al 9, al 10%. Pero cuando tú hablas de un préstamo comercial, tú tienes que estar hablando del 16, el 18%, mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas no le importa tu crédito, para empezar. No le importa ni siquiera de dónde tú vas a pagar el préstamo. Si tú les presentas un plan de negocio que les haga sentido, un plan de negocio que se vea que tiene la capacidad de recuperar la inversión, ellos te dan el préstamo. Es decir, que tú vas, presentas la propiedad, le presentas los números y si los números hacen sentido, ellos te dan tu préstamo. Ya ahí tú entonces con la casa empiezas a remodelarla y luego la vendes, pagas tu préstamo y te queda tu beneficio. Sin embargo, en nuestro país, hasta para tú comprar una casa, que es un derecho fundamental, tú tienes que buscar el 60, el 70% de la inversión que tú vas a hacer en esa casa. Freddy, aguántame ahí esa interesante explicación. Vamos a unos compromisos comerciales y volvemos, no se vayan. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Muy pronto, un espacio para disfrutar del béisbol, figuras de grandes ligas, estadísticas, jugadas estelares, todo lo que quieras saber sobre las grandes ligas y los deportes que conjugan los atletas más destacados. Vívelo cada sábado en Grandes Ligas TV por Voz Media Network. Bien, continuamos con su programa Bienvenidos a la Jungla. Hemos estado conversando sobre estos temas súper interesantísimos, la inteligencia artificial, el emprendurismo y la ciberseguridad. Entonces, nos quedamos hablando de los emprendimientos, las facilidades de recursos, de capital que tú puedes tener en otros países, que no te la ponen en China, como decimos en el argot popular, sino que te dan las condiciones, se crean las condiciones para tú poder acceder a capital, para que te puedan financiar tu proyecto. En nuestro país, el único acceso que tú tienes son los bancos, porque para un emprendimiento no se te puede ocurrir ir a un prestamista privado que te cobra el módico 10, un módico 15. Muchos emprendedores terminan ahí. Eso es parte del problema. Llega un momento en que
tú ves un negocio tan rentable que tú dices, bueno, yo puedo cogerlo un 10. No, yo creo que la burocracia de la banca tradicional es tan tediosa que terminan con usureros. Sí, y tú mencionabas algo ahorita sobre la bolsa de valores, el mercado de valores en nuestro país, pero estamos años luz todavía de que se presente algo similar. Si bien es cierto que hemos empezado a dar los primeros pasos y para no podemos ser tampoco tan negativos, pero yo entiendo que son unos pasos que primero se debieron haber dado hace mucho y segundo son muy modestos, son pasos muy conservadores y como siempre son pasos que favorecen a los grandes capitales. Bueno, al menos son pasos. Vamos a ver el vaso medio lleno, Freddy. Lo que pasa es que siguen dando esos pasos. Ese paso ha sido dado en beneficio de los grandes capitales. Entonces, ¿por qué no también incluir un poco para aquellos emprendedores? ¿Por qué no abrir un poco las facilidades para que el dominicano que quiere salir a trabajar, que quiere salir a echar un negocio para adelante, pueda tener acceso a un poco de este capital? Ahí tú abriste una caja de Pandora que no nos va a dar tiempo de tratar en el tiempo que nos queda, porque también tú tienes que garantizar que la contabilidad de esas empresas que acceden a fondos de bolsa de valores sean correctos. Claro que sí. Que sean transparentes, que sean ciertos, que sean precisos, pero estamos en un país en donde, señores, los empresarios evaden más del 50% de los impuestos. Yo recuerdo, y tú estabas ahí, cuando hicimos un máster en Business Administration en Barna Management School, se llama ahora, antes se llamaba Business School. Los profesores extranjeros estaban extrañados de por qué las empresas dominicanas tenían tanto secretismo con la finanza. ¿Recuerdas eso? Claro que sí, yo recuerdo. Eso es algo que hay que cambiar, porque si tú vas a oferta pública, mi hermano, sus finanzas tienen que ser correctas. Tienen que ser totalmente transparentes. Y era lo que les extrañaba a los profesores. Eso beneficia a la empresa porque le da acceso a capitales. Sin embargo, en nuestro país es el secreto mejor guardado, el de la contabilidad de una empresa. Lamentablemente, Freddy, se nos agotó el tiempo, pero le prometemos a la audiencia traer expertos sobre estos 3 temas que hablamos hoy. Claro, ciberseguridad, inteligencia artificial y emprendimiento. Por lo pronto, haga usted los honores de despedir este programa. Bueno, señores, gracias por habernos acompañado como cada fin de semana. Gracias a las personas que nos han ido comentando, que nos han ido felicitando y a aquellos que nos han hecho críticas constructivas, las tomamos en cuenta. Así que gracias a todos ellos y gracias a ustedes por estar ahí presente ahí viéndonos como cada sábado. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.